por la licencia del otro día. Espero que estén todos bien, que hayan podido leer, aproximarse a los textos, pensar algunas ideas en torno a la enseñanza. Así que ahora lo que les preguntaba era si ustedes habían podido tener acceso a alguno de los textos, si había dudas, consultas, alguna inquietud, algo confuso o algún comentario que quieran hacer en voz alta. Los escucho. Profe, disculpe, usted el capítulo de Coles que nos había pasado era el capítulo 5, que hablaba de los problemas de la enseñanza y las propuestas didácticas en el tiempo. Y después leyendo, comparando con el otro apunte, que era el de Ferencmacher, bueno, no me sale mucho el apellido, no tenía nada que ver, era como muy separado. El que hablaba así de la enseñanza en sí era el capítulo 6 de Coles y vas a ver, pero eso no nos lo pasó a usted. Pero yo les dije el 6, ¿o no? Yo les pasé el 5, no puedo encontrar. El 5 estaba en la plataforma, sí. Decime dónde está eso, en el Classroom. Estoy tratando de abrir mientras hablo con ustedes, y admito. No, por WhatsApp nos pasó los apuntes. Ah, por WhatsApp, ok. Sí. Ahora bien. Y yo busqué en internet el capítulo 6. No, era el capítulo 6. Era el capítulo 6, Coles y claro. Basabe, la enseñanza. Claro, sí. Usted no había pasado el 5. O sea, a ver, vamos a ser un poco amplios o generosos, Laura, si querés. Laura, ¿no? Sí, sí. Quizás no es que no tenga nada que ver, pero es más alineado, porque estábamos arrancando la problematización y nos habíamos adentrado en la cuestión de la enseñanza, ¿no? Entonces, Ferencmacher toma los enfoques de enseñanza desde una perspectiva y Coles y Laura Basabe toman la cuestión de la enseñanza desde otra perspectiva, diríamos, pero el capítulo 5. No, pero comparándolos, haciendo una comparación entre dos textos, el capítulo 6 con el otro autor, sí tienen como un punto comparativo. Era el capítulo 5. Y yo te pasé, ya lo estoy abriendo, mira. Ah, ya lo encontré. Problemas de la enseñanza. Ok. Bueno, yo les nombré el 6, igual Problemas de la enseñanza es una muy buena lectura. Laura. Sí, lo leí, sí. Ah, ok. Claro, pero no encontraba punto comparativo o como para hacer algo. No es tan complementario, no es tan linealmente complementario. Buena. Bien, hoy vamos a avanzar sobre alguna lectura en torno a Flavia Deligi, sobre la enseñanza, pero quisiera saber de lo que leíste vos o de lo que pudieron leer el resto, si hay alguna consulta, si hay alguna duda, cómo van con el señalamiento de las categorías de cada texto, a ver si los puedo ayudar en algo. ¿No pudieron leer? Ese es el tema. O se entendió todo, digo, vale todo lo que sucede realmente para tener una idea de cómo vamos en el proceso. Bueno, ¿no hay ninguna duda? Bueno, ustedes recuerden que para el... Ay, no sé si me silencié. A ver. Ustedes recuerden que para el trabajo de acreditación de este cuatrimestre, ahora vamos a poner una fecha, la idea sería que generen un cuadro integrador de todos los textos que vamos marcando como bibliografía, ¿no? Entonces, vos, Laura, tenés el capítulo 6 de Coles y Basabe? Sí, lo tengo en la computadora, estoy conectada en el celular. Está bien, te consulto. ¿Lo podrás pasar por el WhatsApp para tus compañeros? Sí, después lo paso en un ratito.
Bien, Sí. entonces tenemos, voy a ir al chat y vamos a ir haciendo esto. Calls, capítulos 5 y 6. Calls y Basabe es el 6. Tenemos Fenstermacher, y ahí teníamos 2 capítulos, el 1 y el 4. ¿Lo pudieron leer? ¿Vos lo pudiste leer? Bueno, pobre Laura habló, y a ver otras voces. Es que el sincrónico, chicos, si El ustedes de no... los. Dale. El Bachelor es el de los tres enfoques. Exacto, exactamente. El ejecutivo, el terapéutico, el liberador. Exacto, Que el ejecutivo era más de estructural, de conocimiento. exacto, bien. El Bien ahí. liberador que tiene una intención de reflexión, de liberar la mente, los dogmas, las convenciones, los estereotipos. Y el Bien, enfoque terapeuta que ayudaría a los estudiantes a mirar el interior de su propia alma como más místico. claro, más hacia una vuelta sobre sí, ¿no? No Sí, sé, perfecto, claro. perfecto. Da el ejemplo de tres docentes donde básicamente tienen sus enfoques, estos tres tipos de enfoques donde lo ponen en práctica en su vida diaria. Claro, perfecto, bien, perfecto. Eso, de eso se trataba. Veo que vos lo pudiste leer y te pregunto, ¿es comprensible? Digo, la lectura, ¿cómo te resultó? Sí, no es comprensible la lectura, la verdad que no tengo nada para preguntarle al profesor porque me lo hubiese anotado, Buenísimo. pero es Bueno, me alegra, me alegra. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a un texto porque vamos a avanzar un poquito más. Digo, hoy la idea sería plantear lo siguiente: la enseñanza. Hasta ahora la venimos pensando como un trabajo, como un modo de intervención en la realidad, como una actividad intersubjetiva entre sujetos, ¿no? Si se quiere, desde una perspectiva más técnica, ¿no? ¿Qué compone la enseñanza? ¿Qué la regula? ¿Qué características tiene? Y problematizando la enseñanza, algunos autores lo hacen desde diferentes enfoques. Laura se adelantó con el texto, yo les envié un texto equivocado para ese momento, y ella lo tomó. Y hay un otro texto de Flavia Terigi que sitúa a la enseñanza como problema político. ¿Mm? Así se titula, lo quiero poner aquí en el chat, así. Bueno, ¿por qué titulará Flavia de este modo en la cuestión de la enseñanza, ¿no? Desplazándonos de la cuestión meramente técnica, la enseñanza aparece como un tipo de intervención en la realidad, decíamos hace un instante, que tiende a transformarla. En ese sentido, por otra parte, es una actividad obligatoria para los sujetos que conforman la trama social. Es una actividad, si se quiere, obligatoria en términos del aprendizaje, ¿no? Pero la enseñanza es su contrapartida. Está asociada a un derecho, que es el derecho a la educación, y por otra parte conforma las filas de una sociedad en el presente y en el futuro, inmediato y a largo plazo. Entonces, efectivamente, la enseñanza no es solo una cuestión técnica de qué contenidos enseño, qué metodología voy a usar, digo, sino que todas esas decisiones didácticas, así las llamamos, esas decisiones en torno a la técnica o al arte, si se quiere, de enseñar, tienen que ver con una posición o con un posicionamiento de quien enseña en torno a los sujetos y a la trama social, ¿no? En ese sentido, doy un ejemplo muy simple, digo, muy extremo también, que es muy poco probable que lo encontremos en la realidad. Pero hay quienes piensan que hay algunos en la vida social y cultural de una sociedad que tienen el saber y otros que no lo tienen. De esos que no los tienen, algunos van a apropiarse de ese saber para reproducirlo en el mejor de los casos, en algún caso extremo
para provocar alguna transformación o un avance. Y hay otro conjunto, dicen estos mismos, que nunca se apropiará de saberes por sus condiciones sociales, por su historia. Bueno, hay una serie de cuestiones que aparecen en términos biológicos, en términos de la comprensión de la sociedad, una mirada más clasista, si se quiere. Quien enseña desde esta posición, de antemano, a priori, está configurando en ese microespacio social que es el aula, o el grupo de enseñanza y aprendizaje, va configurando una trama donde se replican esta cosmovisión, donde hay algunos que se apropian, hay otros que, bueno, en algún caso se destaca porque transforma o porque va un poco más allá, y hay algunos que jamás se apropiarán, ¿no? Y así se dice en el lenguaje coloquial, fulano jamás va a probar conmigo. Estoy yendo al extremo, yo sé que estas posiciones están conmovidas hoy en las escuelas, pienso en las escuelas secundarias, no obstante, hay algo de la meritocracia o del mérito, del esfuerzo, del valor del sacrificio, que no estamos diciendo que no tenga su peso, pero que tiene un peso demasiado importante, por momentos absoluto, para definir, bueno, quiénes son los que están efectivamente en condiciones de aprender y quiénes no lo lograrán nunca. Con lo cual, la cuestión política tiene que ver con el cómo distribuyo el conocimiento, cómo me hago cargo de ese posicionamiento en términos de justicia y en términos de equidad, y cómo entiendo que ese conocimiento circula en la medida que lo pongo a jugar, ¿no? En ese sentido, hay un posicionamiento de quien enseña. A la vez, hay un posicionamiento de lo que regula el que enseña, que es el diseño curricular. Ustedes tuvieron acceso en el tramo 1 a la fundamentación, y justamente la fundamentación da cuenta de cómo miramos a la sociedad, al sujeto, al que enseña, al que aprende. Y en ese sentido hay definiciones de corte más político, técnico-político, que regulan directamente el tipo de intervención o el tipo de organización de la enseñanza. Por supuesto que siempre hay una decisión de quien enseña que está atravesada por su posicionamiento ético-político y que no es posible ser apresada o no es posible ser controlada, ¿no? Porque es parte de las definiciones que el sujeto hace acerca de sí mismo y del mundo. Entonces, la enseñanza es con la enseñanza, diríamos nosotros, podemos pensar en abrir ventanas al mundo o podemos marcar o reforzar destinos trúnicos, ¿no? Es decir, destinos acotados o inexorablemente predefinidos por una situación social. Traigo esto porque en educación es bastante frecuente y tiene como una, digamos, como un vaivén en sus vueltas en términos de hay momentos en que recrudece este discurso, hay momentos en que este discurso, digamos, queda silenciado, no aparece o no se hace tan visible, pero se encuentra operando, de hecho, sobre todo en el nivel secundario, donde la tradición más selectiva hace que pensemos permanentemente o que nos tentemos a pensar fácilmente que algunos tendrían que estar en la escuela secundaria y otros no porque su cabeza no les da, ¿no? Entonces, lo interesante de pensar esto es dónde uno o cómo cada uno de ustedes como estudiantes de la y transitando la formación docente van conformando una propia posición en la cual, digamos, hay una apelación ética, hay un posicionamiento frente a sí mismos y a los otros, frente al saber, frente a la circulación del saber, que vuelve a la enseñanza no solo un problema técnico, metodológico, de definiciones prácticas o pragmáticas, sino sobre todo lo vuelve una cuestión política, porque de algún modo define el mundo y el lugar de los sujetos en el mundo. Profe, una pregunta le puedo hacer. Obvio. Cuando se habla de política, digamos, ¿sería política partidaria o en qué término, digamos, se usaría la palabra política?
No, en realidad hay como dos niveles, ¿no? Bien, está buena la pregunta, Nico. Yo les digo el nombre que aparece, ¿eh? Después si usan otra computadora, no sé. Eh, Sí, sí, soy Nico. sí, ok. Hay una dimensión política de la que estoy hablando, que es la dimensión universal de lo político. Lo político como la concepción, digamos, acerca de la convivencia humana. ¿Mm? De la composición de la sociedad. Lo político es esta manera de concebir que todos tenemos más o menos explícita de concebir el mundo y concebir nuestro propio lugar en el mundo y cómo el mundo se particiona, ¿no? Por ejemplo, si tengo una mirada en torno más clasista o menos clasista, si voy hacia una mirada más en torno a lo colectivo, más individualizante, pero estas miradas, si bien podríamos llegar a asociarlas a determinadas posiciones partidarias, en este sentido en el que estamos conversando y en el que lo político es objeto de estudio de la sociología, de las ciencias políticas, en ese sentido es lo universal, lo que nos hace parte de un común humano, ¿no? Entonces lo que organiza la convivencia humana y lo que nos permite pensarla es la dimensión de lo político, porque lo político tiene que ver con la distribución de lugares, con el gobierno de sí mismo, ¿no? Con las reglas, con lo democrático, con la circulación del saber. Esto es lo político universal. Después, hay un segundo registro, cuando vos entras en lo político partidario, en realidad nosotros no entramos en esa clave, pero lo que nos interesa solo de esa clave, si querés ponerla a jugar, es quién gobierna, porque el que gobierna marca rumbo en torno a la educación, en este caso, ¿no? En torno a un montón de cuestiones, pero en torno a la educación. Entonces, toda la normativa, las leyes, digo, quien gobierna con los tres poderes, ¿no? La ley de educación, las regulaciones específicas del nivel, resoluciones, normativas muy puntuales, comunicaciones específicas, todo eso es parte de quien gobierna, ¿no? Y quien gobierna el sistema tiene otras responsabilidades políticas, porque es quien pone las reglas de juego, digamos, en principio quien selecciona algunas reglas de juego, porque efectivamente la democracia los llevó a un lugar de posicionamiento para que realicen esto. Nunca por sobre la ley, ¿no? Para eso tenemos una ley de educación, tenemos una ley de educación sexual integral, tenemos una ley en torno a derechos. Bueno, uno podría decir, el marco normativo está por sobre todo. Y la igualdad ciudadana es en relación a la ley. Ahora, si hay una responsabilidad política, entre comillas, partidaria, tiene que ver con quien gobierna exclusivamente para nosotros. Después ustedes podrán sacar otras conclusiones también, pero cuando me preguntas yo a qué me refiero y Flavia a qué se refiere y un montón de textos que hablan de esto, que se refieren a lo político como categoría de lo universal social, ¿no? ¿Quedó, Nico? Sí, sí, profe, ahora entendí bien. Ok. Entonces, se vuelve problema porque justamente lo político diseña el mundo, ¿no? Le da forma, le da vida, le da un entramado de convivencia social, ¿no? Digo, ninguno de nosotros, porque tenga un entredicho en el tránsito o en la vía pública, va a ir con un puñal y va a matar. Bueno, creo que ninguno de nosotros. O si estuviéramos en un aula, digo que habitualmente uno entra a las aulas a dar clases o a tener el espacio de clase, tanto en el profesorado como ustedes en la escuela secundaria, digamos, hay a priori un postulado de que todos tenemos una regla internalizada que es que no nos agredimos, ¿no? Si no, la primera cosa que no entiendo o que estoy digamos, en desacuerdo, las reacciones podrían ser revolear un banco, qué sé yo. Por supuesto que eso aparece, pero aparece en la disrupción o en la anormalidad o en la enfermedad. En verdad, ¿qué quiero decir con esto? Las reglas que nos regulan y que no es necesario explicitar cada vez y que nos permiten sostener una convivencia con un propósito en los diferentes lugares que habitamos en nuestra sociedad, son reglas que tienen que ver con lo político, porque organizan el mundo, ¿no?
digo, desde lo más básico hasta lo más complejo, pero que organizan el mundo de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido. Me parece que está bueno pensar así la intervención, porque ya nos desplazamos de una cuestión solo, la intervención de la enseñanza, ¿no? Una cuestión solo de métodos, ¿no? De, bueno, decime cómo toca hacer, qué hago primero, qué hago después, ¿no? Que es importante el cómo, pero en verdad primero hay una cuestión del orden del sentido, ¿no? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿Qué texto? ¿Qué autor? ¿Qué metodología? ¿No? ¿Cómo circula la palabra? ¿Cómo asumo la palabra que me otorgan? Porque el silencio también es un posicionamiento. Entonces, eh, ahí, digo, hay mucho por andar sobre uno mismo. Y en ese andar sobre uno mismo, el camino de la formación, digamos, te permite ir delineando una posición que seguramente no va a ser la misma en primer año de la carrera que en cuarto o quinto año. Entonces, la invitación es a mirar la enseñanza en esta clave. Para eso vamos a mirar a esta autora y vamos a mirar a Graciela Frigerio. Yo les pongo en el chat porque así no hay duda con la denominación de los apellidos. Profe, Sí, dale. Te escucho, ¿puede ser que el texto de Flavia sea cortito o que sea como unas 9 páginas? Encontré un Sí, PDF por ahí. sí, no es largo. ¿Lo podés compartir? Sí, después lo paso al grupo. Lo podés compartir ahora si querés. Yo estoy desde el celular y lo tengo en la computadora. Ah, ok. Ahí se me Bueno, complica. sí. Entonces, perfecto, si lo podés pasar al WhatsApp, mejor después, así yo también me fijo, y chequeo si es ese. ¿Mm? Bueno, igual les voy a mandar algún material audiovisual que acompañe el texto, así hacemos un poco más movida la aprehensión de los saberes, ¿no? Bueno, y acá tengo para darles, quisiera compartir por chat. Si comparto por chat les llega a todos, ¿no? Es una conferencia de Graciela Frigerio, que no es muy breve, aviso, pero que a lo mejor en partes vale la pena escuchar. Estamos parándonos en esta clave, la enseñanza como el acto político desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, vamos a leer a Flavia, vamos a leer a Graciela. Flavia tiene una mirada pedagógica, lo aclaro desde ya, ella es pedagoga. Graciela Frigerio tiene una mirada más desde la filosofía, ¿sí? En algún momento tuvo mucha producción en el campo de lo institucional y en los últimos largos años ha tenido, porque creo que se doctoró en filosofía, ha tenido mucha producción en torno a la educación siempre, pero en una perspectiva más filosófica. ¿Mm? Bien, ¿qué vamos a hacer con estos materiales? Vamos a responder una pregunta, vamos a hacer dos cosas. Una, la que hacemos siempre, que es listar las categorías, ¿sí? Como hizo hoy Juan con uno de los textos, digamos, hizo una síntesis que podrá ser mejorada, digo, pero como un punteíto de las categorías que para ustedes son relevantes del texto, porque ese punteo va a oficiar de apoyo para la producción del cuadro integrado. Y luego vamos a contestar la siguiente pregunta que voy a poner en el chat. ¿Qué significa para nosotros, o para ustedes, futuros profesores de la escuela secundaria, en este tiempo? Quiero decir en este tiempo los próximos 10 o 20 años, ¿no? ¿Qué significa entonces para nosotros, futuros profesores de la escuela secundaria, pensar a la enseñanza como un acto político? ¿Qué implicancias tiene esto
en el ejercicio de la profesión docente. ¿Sí? Van a escribir una carilla, no más. Pero la idea es que ustedes lo fundamenten con ambos autores, Terici y Frigerio. Y esa carilla la van a subir al Classroom. Y es una actividad obligatoria que oficiará de preparcial, diríamos, ¿no? Entonces, yo voy a habilitar luego la actividad en el Classroom para que ustedes puedan subirla. Y si alguno tiene inconvenientes para ingresar, me avisa y les paso el código de la clase por WhatsApp. Bien, entonces, fecha de entrega de esta actividad, lo voy a consignar luego en el Classroom, pero la fecha de entrega sería para nuestro próximo encuentro, que si mal no entiendo es el 30 de septiembre. Porque esta es la actividad asincrónica que nos permite avanzar en la concepción de enseñanza, y con esta actividad cerramos el tema enseñanza, entre comillas, para pasar al tema de planificación de la enseñanza y de evaluación de la enseñanza, que serían los dos ejes finales que tendríamos que abordar antes de que termine el cuatrimestre. ¿Alguna pregunta? Me estoy quedando sin tiempo, dice el Zoom, pero si no hay preguntas, yo los escucho, atentamente. No, profe. No hay preguntas, no hay dudas. Bueno. Profesora, disculpe, con Dale. los otros textos que nos dio, ¿tenemos que ir armando así tipo un cuadro como hicimos para el final? Sí, si no se los dije, se los digo ya, pero sí creo que les dije, que vayan armando como si fueran el margen las categorías, Laura. De manera que cuando digamos armamos el cuadro, si quieren ir armando el cuadro, bienvenido sea. En el final ustedes presentan el cuadro. Profe, ahí pude mandar a WhatsApp. Ay, perdón. Ay, buenísimo. El texto, Buenísimo, fíjese. buenísimo. A ver, dale. Ahora me fijo y... Claro, a ver. Sí, ¿quedó claro, Laura? Perfectamente. Sí, Es este. gracias. No por nada. Es este. Bien. Profesora, una pregunta que se me cortó el audio. Dale, dale. El trabajo, ¿lo hacemos con los textos de Terici y Frigerio? O... Exacto, no, Terici y Frigerio. Sí, Terici y Frigerio. El resto de ojo que los textos anteriores son muy importantes, pero el resto de los textos, y estos también, recuerden ir haciendo la columna, le digo yo, de categorías, ¿sí? Y si quieren ir armando el cuadro, como decía hace un instante, bienvenido, porque después, al final, ya se encuentran a lo mejor con que ese cuadro lo transforman en otra cosa, pero no empiezan desde cero. Porque uno siempre que vuelve a leer o vuelve a mirar, encuentra relaciones nuevas o transformadas, pero eso está buenísimo, pero si lo van haciendo en el mientras tanto, es un consejo, van teniendo más claros los conceptos, van pudiendo tener también más dudas, porque aparecen más cuestiones, y van organizándose mejor para el trabajo final. Bueno, la actividad es preparcial, entonces hoy somos 13, son 13 ustedes. Si ustedes, creo que somos los que somos, pero si hay alguno más que ustedes sepan, que es estudiante de esta materia y que hoy no pudo conectarse, yo tengo el aviso de alguien que me avisó por WhatsApp que no podía, pero les pido que ustedes lo socialicen de manera que no se pierdan la entrega y que todo quede registrado en el Classroom, ¿ok? Bien. A ver, acá hay un mensaje.
No, es un Classroom que está por fuera de la plataforma. Ya te lo doy. Mira. A ver si te puedo copiar el enlace de invitación antes que se me termine ahí. Ese es el enlace de invitación, por si querés entrar, y les voy a copiar a todos el código. No, tengo que pasar esto a la plataforma, lo que pasa que en algún momento la plataforma tenía tan mal funcionamiento que, bueno, ahora creo que está funcionando muy bien, ¿no? Pero bueno, que era muy, muy difícil, entonces decidí mudar todo acá, que era como más dinámico. Ahí está, ese es el código, con ese código ingresan. Bien, entonces vamos a encontrarnos el día 30. Ustedes el 30, cada uno de ustedes va a contar alguna idea de su trabajo. Brevísimo, ¿no? 1 minuto, 2. Y entonces escuchamos las voces de todos, tenemos las producciones de todos, y avanzamos en nuestro segundo tema, que es la planificación de la enseñanza. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿El trabajo si lo mandamos al mail? No, lo van a subir al Classroom. Ah, listo, perdón. Se me ¿Sí? corta el audio, tengo un problema con el micrófono. Ay, pobre. Yo ahora igual, si quieren les mando, bueno, lo pongo acá. El trabajo se sube a Classroom. Por eso les pasé el código, ¿sí? Lo voy a anunciar como tarea, y entonces al anunciarlo como tarea, automáticamente se habilita el sitio para que con el nombre de ustedes lo suban. Bueno, ya lo deben conocer. Bien. ¿Estamos bien? Bueno, entonces quedan 4 minutos. Laura, Nico, ¿alguna cuestión más? Lucía, Juan. No, profe. Bueno, son unos genios. Bueno, entonces nos estamos encontrando el 30, 12:30 por esta misma plataforma. Y ustedes traten de entregar el trabajo previamente o tenerlo prácticamente terminado, porque si bien la fecha es esa de final, sería bueno que cada uno en el sincrónico tomara la palabra con alguna idea de su texto. ¿Sí? Bueno, una alegría verlos. A los que vi. A uno solo que vi, y a los que escuché. Laura, bueno. Estoy desde el auto, profe, por Chao, eso profe. Ay, no son prendo la una cámara. genia, sí, son una genia, están trabajando, están desde el auto, ya sé, ya sé. Sí, No, gracias llevando por a la estar. escuela. Sí, gracias por estar ahí, gracias, gracias. Bueno, Bueno, luego. abrazo a todos, Gracias. cuídense mucho. Chao. Chao, chao. Profe, buen fin de... Chao, gracias igual para ustedes.